Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Doy gracias a Dios porque juntos podemos aprender de la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a aprender sobre Dios no me contesta. Sobre una afirmación que muchos decimos, es que Dios no me contesta. Dios no contesta mis oraciones. A lo largo de este mes estamos viendo una serie que se llama Oración. La serie de la oración. Y algo interesante es que tú y yo podemos aprender juntos de cómo podemos orar. Ya lo hemos visto anteriormente. Pero el día de hoy vamos a ver, Dios no contesta mi oración. O Dios no me escucha. Y algo interesante es que tengo una pequeña de 3 años. Y esta pequeñita se enoja cuando no le tomo la atención que ella necesita. En algún momento yo estoy sentado en el sillón y estoy con mi celular. Y ella llega y me empieza a hablar. Y digo, sí, mami, ¿qué pasó? Y ella empieza a hablarme y todo. Pero como ve que no dejo el celular, agarra y me arrebata el celular y lo pone a un lado. ¿Sabes qué me está queriendo decir? Ponme atención, necesito ser escuchada. Y ya cuando la escucho se pone contenta y me explica lo que quería contarme, ¿no? A lo mejor su tarea, a lo mejor lo que estaba haciendo, que estaba jugando. Y muchos de nosotros tenemos este sentimiento. Pensamos que Dios está tan ocupado en el universo que pensamos que no tiene tiempo para nosotros, que pensamos que Él no nos escucha, que pensamos que Él no tiene ese tiempo para poder atender nuestras necesidades. Y en algún momento hemos pensado que Él no nos escucha, en algún momento hemos pensado que mi oración no es contestada, pero quiere o queremos que la oración sea contestada de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? En algún momento a mí me ha pasado. Me ha pasado que yo he estado orando por un tiempo muy largo. Y he sentido que Dios no me contesta. Pero también he sentido que Dios no me contesta como yo quiero que me conteste. He sentido que Dios no me contesta para lo que yo necesito, lo que yo anhelo o lo que yo quiero. O aquellos deseos que pienso que son buenos. ¿Te das cuenta? Cómo cada uno de nosotros podemos estar pensando y podemos estar diciendo es que Dios no me contesta, es que Dios no me escucha, es que Dios no está dispuesto para tener tiempo conmigo. Dios está dispuesto porque Dios es su único hijo para el perdón tuyo y mío. Dios está listo para escucharte y Dios va a haber veces que no nos va a contestar y más adelante lo vamos a ver. Pero en algún momento también me he sentido frustrado, desanimado y empiezo a pensar que Dios no me escucha porque no contesta ninguna de mis oraciones. ¿Tú has pensado eso? Y quisiera hacerte 2 preguntas. ¿Has sentido alguna vez que Dios no siempre contesta tus oraciones? ¿Tú lo has sentido? ¿O no responde de la manera que tú quieres o que yo quiero? ¿Alguna vez hemos sentido eso? Dios siempre nos escucha. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es la actitud de nuestro corazón. El problema es cómo nosotros nos dirigimos a Dios. Pero también el problema muchas veces es que pedimos mal, que no sabemos pedir. Hazte estas preguntas. ¿Alguna vez Dios no me ha contestado alguna oración? ¿Alguna petición? ¿O no me ha contestado de la manera que me gusta, que yo quiero? Piensa, ¿qué te parece si oramos? Dios, te damos tantas gracias. Porque en esta mañana tú nos ayudas a entender que la oración es hablar contigo, es extender nuestras necesidades, aun aunque tú ya las sabes, pero también es adaptar tu voluntad a que sea mi voluntad. Adaptar tu voluntad a nuestra voluntad, sustituir esa voluntad en nosotros. Y sé que tú nos ayudas a seguir adelante, sé que tú nos fortaleces, tú nos das paz y tranquilidad. Tú contestas las oraciones de acuerdo a tu voluntad. Tú tocas nuestros corazones cada momento para hacernos entender qué es lo que es mejor para nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a disfrutar este tiempo con tu palabra, pero también ayúdanos a entender por qué hay ocasiones que tú no nos contestas o no nos contestas de la manera que tú quieres o de la manera que yo deseo que me contestes. Te pedimos, mi Dios, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, que tú toques en ese momento nuestros corazones y nos ayudes a practicar. Agradecemos por tu palabra, agradecemos por tu vida, por el sacrificio que hizo Jesucristo en nuestras vidas. Gracias damos por todo esto. Te lo agradecemos y te lo pedimos y tú sé con tu siervo, tú habla a través de mí. Gracias damos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Y quisiera que podamos empezar también de esta manera. Quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es orar? ¿Qué piensas tú que es orar? A lo largo de la historia o a lo largo de lo que hemos estudiado la palabra de Dios, podemos ver qué es la oración. Pero quisiera preguntarte a ti, ¿qué es orar? Piénsalo un poquito. Bueno, me vas a decir, es hablar con Dios. Muy bien, ¿sí? Es un teléfono con el cual yo me puedo dirigir a Dios. Ok, muy bien. Es conversar con Dios. Ok, pero si te das cuenta, todas estas definiciones son las que siempre estamos escuchando, siempre estamos diciendo. Y todavía va más allá todavía. ¿Qué es orar? Yo encontré algo interesante y es, orar es la búsqueda de la voluntad de Dios y el medio por el cual hacemos la voluntad de Dios sea la nuestra. ¿Te das cuenta? Que la voluntad de Dios sea la nuestra. ¿Te has puesto a pensar eso? Siempre quiero hacer mi voluntad, pero nunca quiero hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, estando en el huerto de Getsemaní, estaba agonizando y Él pedía que si era posible que se quitara esa copa, todo el sufrimiento que Él iba a pasar, que se quitara. Pero dijo algo interesante, pero que no se haga como yo quiero, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga la voluntad de Dios. ¿Tú has pensado esto? ¿Lo has hecho de esta manera? ¿Has pensado las cosas que se hagan la voluntad de Dios y no tu voluntad o de tu manera? La idea es que oremos pensando que se haga siempre la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y vamos a ver 3 razones por las cuales pienso que Dios no me escucha, por las cuales pienso que Dios no tiene tiempo para escucharme, por las cuales pienso que Dios no está dispuesto a poder contestar mis oraciones. Pero Él está dispuesto. Pero hay 3 razones por las cuales Dios no nos contesta. La número 1 es porque estoy alejado de Dios o porque estoy en pecado. ¿Te ha pasado en algún momento que te has alejado de Dios? Dios no se aleja. El que se aleja se hace para un lado. Eres tú y soy yo. Quisiera leerte un versículo. En Juan capítulo 9, versículo 31, dice la palabra de nuestro Dios. Y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esta historia en Juan capítulo 9 es relatada de un ciego que nació así, nació ciego, válgame la redundancia, nació ciego. Y en ese momento muchos decían, fue por un pecado que él cometió o sus padres. ¿Quién pecó? Y Jesús decía, es para que la honra y la gloria sea para mi Padre. Dios se va a glorificar a través de esto. Este ciego recobra la vista y obviamente pasan muchas cosas y después lo expulsan, lo sacan de muchos lugares. Pero él dice esto a los fariseos o a los que estaban ahí intentando atacar. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando estás en pecado, cuando estamos alejados de Dios, Dios no nos oye. Podemos pensar, ay, ¿no nos escucha? Pues Dios no tiene contacto con el pecado. ¿Te das cuenta? Y Dios nos escucha por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que podemos tener acceso al Padre. ¿Nos damos cuenta un poquito? Dios escucha a los justos. Dice Proverbios capítulo 15, 29. Voy a buscar. Proverbios capítulo 15, 19. Dice la palabra de nuestro Dios. Perdón, Proverbios 15, 29. Estaba leyendo 19. 15, 29. Jehová está lejos de los impíos. Jehová está lejos de los pecadores. Pero Él oye la oración de los justos. Él escucha la oración de las personas justas, correctas. Y solo somos justos por medio de Cristo. Solo así. Solo somos justos por medio de Cristo. También los pecadores se alejan de Dios. Buscan alejarse. ¿Por qué? Porque tengo más comunión con el pecado que con Dios. Y como tengo comunión con el pecado, me alejo de quien es santo, de quien demuestra esa santidad, esa justicia, esa misericordia. Y me alejo de Dios. Vamos ahí a Isaías 59. Isaías 59. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Y dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su odio para oír. No se ha agravado el odio. En ese momento el pueblo de Israel estaban desobedeciendo y les está diciendo Dios, esta es la forma que se tiene que tratar el pecado.
Dice el 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado de vosotros sus rostros para no oír. ¿Te das cuenta? El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios, el pecado te separa, te aísla, pone una barrera con Dios. Y si tú te alejas y tú pecas y oras, obviamente esa oración la va a escuchar Dios, pero no va a ser contestada. ¿Sabes por qué? Porque hay pecado. Porque estoy pidiendo para gastar en mis deleites, en mis decisiones, en lo que yo quiero, para suplir una necesidad que no es necesidad. ¿Te das cuenta? Por eso dice, pero vuestras iniquidades han hecho, nuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Tú te sientes apartado de Dios? ¿Te sientes alejado de Dios? ¿Sientes que hay una división entre tú y Dios? Te invito a que le pidas perdón. Él te quiere abrazar, Él te quiere tener en sus brazos, quiere estar contigo. También cometemos pecados sin darnos cuenta. Salmo 19, 12, el Salmo 19, 12 dice la palabra de nuestro Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y hace en forma de pregunta. David dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién los podrá entender? Líbrame de los que me son ocultos. David está diciendo, hay pecados, hay cosas que yo hago sin darme cuenta. Hay otros que obviamente digo, sí voy a pecar deliberadamente. Pero hay pecados que no nos damos cuenta. Pero ¿sabes quién sí se da cuenta? ¿Sabes quién sí conoce tu corazón? Dios. Dios conoce tu corazón, tu alma, tu mente. Conoce absolutamente todo de ti. Necesitamos tener un corazón limpio. Necesitamos tener un corazón limpio. Salmos 66, versículos 18 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, al pecado, el Señor no me habría escuchado. El salmista dice, si en mi corazón yo hubiera visto todo el pecado que hay en mi corazón, ¿qué dice? El Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Dios nos escucha atendiendo a la voz de nuestras súplicas cuando somos, ¿qué? Justos. Cuando estamos teniendo un corazón puro, limpio, contrito y humillado delante de Dios. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración. No la tiró, no la sacó de su presencia. No dijo, esta oración no la voy a contestar. La bolita y a la basura. No. ¿Sabes qué dice? Que Él escucha las oraciones de los justos. Él tiene misericordia. Y dice, y me dé su misericordia. No quitó su misericordia del salmista. ¿Te das cuenta? Dios tiene misericordia, Dios tiene amor, y eso es comunión con Dios. Tenemos que anhelar y buscar a cada momento a Dios. Y por eso es que muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones, porque estoy alejado de Dios. Punto número 1, estoy en pecado. Punto número 2, porque tengo motivaciones incorrectas. Y yo creo que ya te estarás imaginando a qué libro nos vamos a dirigir, ¿verdad? ¿A qué libro de la Biblia vamos a leer? Porque tengo motivaciones incorrectas. Santiago, ¿sí? ¿Lo adivinaste? Santiago capítulo 4, versículo 3. Dios no me contesta porque tengo motivaciones incorrectas. ¿En algún momento tú has tenido alguna motivación incorrecta? ¿O has pedido mal? Dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites, para gastar en nuestros deleites. ¿Sabes qué es gastar en nuestros deleites? Es ser egoísta, es buscar beneficios, es hacerlo, pedirlo con maldad. Está fuerte, ¿verdad? Porque tengo motivaciones incorrectas. Estoy pidiendo esto porque lo quiero para mí. Y te voy a poner un ejemplo súper sencillo. En tu casa, en mi casa, tenemos un refri, ¿sí o no? Tenemos un refri y ese refri tiene comida, ¿verdad? Bastante comida. O tiene muchas cosas que nos gustan. Pero algo interesante es que a veces pensamos que Dios es como un refri. Voy a ese refri, lo abro, saco lo que necesito, lo cierro y me voy. Como, me lo acabo, regreso y solo que lo utilizo para sacar lo que necesito. Y muchos de nosotros es lo que hacemos. Solamente utilizamos a Dios como algo
que necesitamos. Solamente lo necesitamos, solamente lo utilizamos cuando lo necesitamos, no en todo momento. Solamente lo utilizamos como una lamparita mágica, froto y que se conceda el deseo. Y Dios, aquí está mi lista de peticiones, todo esto lo quiero. Pero no es así, no es para tus motivaciones, no es porque quieres un carro último modelo, no es porque quieres 300 cabezas de ganado, no es porque quieres que todo el cerro, todo el monte, todo San José, Tlacuiclapan, todo eso sea tuyo. No, esas son motivaciones incorrectas, pero pueden ser cosas todavía más sencillas, ¿no? Sin tener una relación con Dios. Somos egoístas, literalmente somos egoístas. Los humanos somos egoístas, siempre vemos por nosotros mismos antes que por los demás. Siempre busco mi beneficio. ¿Qué puedo sacar con esto? Pienso que soy bueno. Y vamos a ver algo interesante. Ahí acompáñame a Lucas. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 18, versículo 11. El fariseo, creo que te acuerdas de esta historia, ¿verdad? La vieron con el pastor Rodrigo sobre el fariseo y el publicano. Dos personas orando. Pero chequen lo que dice. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Está siendo humilde, ¿verdad? No, está siendo orgulloso, está siendo egoísta. Gracias. Y se está comparando. Porque no soy como este ladrón. Porque no soy como esta persona. No soy como este pastor. No soy como esto, como el otro. Porque no soy injusto. Porque no soy adúltero. Porque no soy... Checa, comparó, pero también señaló. Porque no soy como este publicano. Gracias, Dios. ¿Crees que esa es una oración correcta? Eso es una oración de una persona egoísta. Eso es una oración de una persona que tiene motivaciones incorrectas. Quiere todo para él y nada para los demás. Dice el 12. Ayuno 2 veces. Chécate, Dios. O sea, veme. Soy todo un estuche de monerías. Ayuno 2 veces a la semana. Doy mi diezmo. Hago todo lo que tú me pides. Yo lo hago. Doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano hacía lo contrario. Este publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos a Dios. Y decía, sé propicio a mí, ayúdame, yo reconozco todo lo malo. Pero en ese momento nos estamos centrando más en el fariseo, ¿sale? Entonces, ¿por qué este fariseo realmente tenía motivaciones de egoísmo? Quería todo para él y quería glorificarse él mismo. Y te pregunto, ¿has tenido motivaciones incorrectas al orar? Una motivación muy sencilla es, Dios, que mi abuelita, que mi hijo, que mi primo, que mi papá, que mi esposo, que mi perrito se salve, que no muera. Y cuando estaba viendo este ejemplo, creo que esas motivaciones son totalmente incorrectas en algún momento. No está mal pedir eso a Dios. Lo mal está, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué lo estás pidiendo? Porque sin tu papá no puedes, sin tu papá, tu abuelita, tu mamá, tu hijo, tu perrito, sin ellos no puedes vivir. Porque sientes que si no están ellos te mueres. Porque sientes que ellos son necesarios para tu vida. Porque sientes que ellos te suplen todas las necesidades que tienes. Pues no es así. ¿Sabes por qué? Porque esas motivaciones son incorrectas. Lo único que necesitas es a Dios. Lo único que puede suplir todas las necesidades es Dios. Si no hay alguien en la tierra, sí, duele y es difícil, yo lo entiendo. Es difícil que no tengas a un familiar. Ahorita ya llevamos bastante tiempo que no hemos visto a nuestros familiares. En mi caso no he visto mucho a mis padres, o no hemos visto a otros familiares. Y es difícil. Y lo entiendo, Dios también lo entiende. Dios te ama y busca eso. Busca tener paz y que tengas tranquilidad. Pero nuestra motivación muchas veces es incorrecta. Nuestra motivación en la oración debe de ser pedir las cosas de Dios. No para que nuestras necesidades se suplan, sino que Dios sea glorificado y hacer la voluntad, porque no se trata de nosotros. ¿Sabes de quién se trata? Se trata de Dios. Pedir las cosas de acuerdo con la voluntad.
¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mi vida? La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nos arrepintamos y que no perezcamos. ¿Lo haces día con día? ¿Buscas el arrepentimiento? ¿Buscamos que otras personas crean y busquen a Cristo? Tenemos que pedir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice la palabra de nuestro Dios: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios contesta tus peticiones. Dios contesta siempre y cuando sean de acuerdo a su voluntad. Dios no te va a dar algo en el cual te vaya a alejar de Él. Dios no te va a dar algo en el cual te haga daño. ¿Te das cuenta? Dios siempre busca lo mejor para ti. Pero nosotros siempre buscamos nuestra voluntad y siempre buscamos lo mejor. Y no es así. Como seres humanos buscamos cosas terrenales. Dios busca cosas celestiales. Cuando aprendo a amar la voluntad de Dios para mi vida, y aquí me encanta, vamos a leer este versículo, Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más grandes que tus pensamientos. Cuando aprendo a amar la voluntad de Dios para mi vida, entonces sus pensamientos se vuelven mis pensamientos, y sus caminos se vuelven mis caminos. Aprendo a orar de acuerdo a la voluntad de Dios en mi vida. ¿Te das cuenta? Número 3. Número 1, Dios no me contesta mis oraciones porque estoy alejado de Él o estoy en pecado. Número 2, Dios no contesta mis oraciones porque tengo motivaciones incorrectas. Soy egoísta, todo lo quiero para mí. Y número 3, Dios no contesta nuestras oraciones porque nos falta fe. Porque tenemos falta de fe. Muchas veces pido a Dios en oración, pero dudo que realmente me lo vaya a contestar. Muchas veces pido a Dios en oración, pero dudo. Si dudamos, ¿realmente es fe? Tenemos que creerle a Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Pide con fe, no dudes nada. Porque el que duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y hecha una parte a otra. Va para allá, va para acá, va de un lado para el otro. ¿Te das cuenta? Cómo si somos como una onda del mar, nos dejamos llevar. Pero tenemos que tener fe. Cuando pedimos a Dios, tenemos que tener fe. No dudando nada, no dudando que Él nos lo va a dar. Obviamente, recordando lo anterior, de acuerdo a su voluntad, recordando lo anterior, no estando en pecado, no estando alejado de Dios, teniendo una comunión con Él. Por alguna razón pensamos que tener fe es sinónimo de el desear con todo tu corazón. Si yo lo deseo con todo mi corazón, se va a conceder. No es así. Dios no es como un genio que te concede lo que realmente quieres en tu corazón. Pero tener fe no es sinónimo de desear con todo el corazón. La fe es tener la certeza de lo que sabemos que es cierto. Y esa fe la debemos tener en Dios, obviamente. Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Dice la palabra de nuestro Dios: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Si tú dices al monte, muévete, se va a mover. Si tienes fe como
un pequeñito grano de mostaza, algo pequeñito. Pero dice el 24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. El creer implica fe. Si yo creo, estoy teniendo fe. Si yo realmente le creo a Dios, estoy teniendo fe. Entonces la fe es tener la certeza de lo que sabemos que es cierto. Y esa fe la debemos tener en Dios. Nuestra fe debe estar en Dios. Debemos de creerle a Dios. Que lo que Él hace en nuestras vidas, que lo que Él me da, de lo que yo le pido, es lo mejor que Él me puede dar. Él lo hace todo conforme a su voluntad. Pidamos a Dios sabiendo que nos contestará de acuerdo a su voluntad. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid, pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Y si yo pido, obviamente lo pido con fe, le pido a Dios oro, Dios te lo va a dar. Si tú buscas, vas a encontrar. Todos encontramos o hemos encontrado. Si tú ya eres hijo de Dios, hemos encontrado esa libertad que tenemos en Cristo. También dice, llama y se te abrirá. ¿Te das cuenta cómo implica fe? Pero si no tengo fe, si realmente creo y dudo que Dios me va a conceder algo, que Dios lo va a hacer conforme a su voluntad, pues entonces, por eso es que no hay peticiones, o tus oraciones no han sido contestadas. Solo porque parece que Dios no responde a una petición que haces, no significa que Dios se olvidó de ti. De hecho, Él terminará lo que empezó en tu vida. Sé paciente. ¿Te acuerdas lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6? Que Dios perfeccionará y seguirá trabajando en nosotros y nos perfeccionará ¿hasta qué? Hasta el día de Jesucristo. Y Dios lo va a seguir haciendo, va a seguir perfeccionándote. ¿Qué te parece si examinamos nuestro corazón? ¿Qué te parece si en ese momento piensa, cuando tú oras, cuando yo oro, ¿cuál es mi motivación? Cuando yo estoy orando, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué es lo que me está motivando a orar? ¿Estoy en pecado? Cuando estoy orando, ¿hay pecados que no he confesado? Y después. ¿Estoy pidiendo con fe? ¿Realmente estoy diciendo, Dios, ayúdame esto? Tú sabes lo que hay en mi corazón, pero quiero que tú lo hagas, si es tu voluntad. ¿De verdad confío en Dios? ¿De verdad confío que Dios lo va a hacer? ¿Cuido mis palabras ante la presencia de Dios? Esto es algo increíble, porque cuando oro a veces queremos mandar, a veces quiero, y si no se hace así, Dios, quítame la vida. Y si no se hace así, entonces no quiero nada. A veces somos desafiantes en nuestras oraciones. Tenemos que tener cuidado. Dios contesta de acuerdo con su voluntad. Deja que Dios obre en tu vida y en tu corazón. C.S. Lewis dice algo interesante. Dice esta frase: orar no cambia a Dios, me cambia a mí. Te vuelvo a repetir esta frase. Orar no cambia a Dios. Dios es inmutable, Dios nunca cambia. Pero sí te cambia a ti. ¿Y quién utiliza la oración para cambiarte? ¿Quién utiliza la palabra para cambiarte? ¿Quién utiliza a su Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo, para cambiarte? Dios. Dios está dispuesto a cambiar tu vida, tu corazón, tu forma de pensar, tus motivaciones, para hacerlo todo de acuerdo a su voluntad. Para terminar, quisiera dejarte esta aplicación. Quisiera dejarte que lo pongas en práctica de esta manera. De cierta manera es difícil en ciertas ocasiones poner en práctica ciertas cosas que nos dice la palabra de Dios. Pero Dios nos está pidiendo en esta mañana que realmente nos acerquemos a Él. Que no estemos en pecado. Que vivamos en santidad. También nos está pidiendo que tus motivaciones cambien. Que tus deseos sean conforme al deseo de Dios para tu vida. Conforme a su voluntad. Que sigamos en obediencia. Pero número 3, también Dios nos está pidiendo que tengamos fe en Él. Que aunque estás 5 meses ya encerrado, que aunque ha sido difícil todo eso, ¿cuántas veces te has puesto de rodillas y le has dicho a Dios, ayúdame a salir de estas dificultades que estamos? A lo mejor todavía no es tiempo de que la cura se dé a conocer, pero la mejor cura es Cristo.
la mejor cura para tus dolencias, para tus dolores, para tus sufrimientos, Dios. En esta semana invierte tiempo aprendiendo de Dios. Ora pidiendo que se haga su voluntad en tu vida y en la de tu familia. Sé intencional, busca ese tiempo, aparte ese tiempo para orar. Busca ese momento, tú y Dios. Haz una cita con tu Padre Celestial y ora. Dios te va a escuchar, pero obviamente acércate a Él. Obviamente pide de acuerdo a su voluntad y obviamente pide con fe. Da tu vida cada día a Dios como una ofrenda grata delante de Él. Deja que Dios se magnifique en tu vida. Deja que Dios se glorifique. ¿Qué te parece si oramos? Dios, te damos tantas gracias porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por este tiempo porque pudimos aprender de tu palabra y podemos aprender que hay muchas veces que tú no nos contestas porque estoy pidiendo de acuerdo a mis motivaciones, porque estoy pidiendo egoístamente. También tú a veces no nos contestas porque yo estoy alejado de ti. Y nos contestas pero no nos damos cuenta porque estamos alejados. También muchas veces pedimos sin fe, pedimos dudando realmente si tú lo vas a conceder porque tú eres el Rey de Reyes y puedes hacer con nosotros lo que tú quieras. Pero muchas veces dudamos de ese poder, dudamos de esa misericordia, de ese amor. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos. Toca nuestros corazones y ayúdanos a tener ese tiempo especial contigo, a doblar esas rodillas y poder glorificar tu nombre, orar ante ti, tener ese tiempo. Ayúdanos a seguir adelante y gracias a Dios por tu palabra. Ayúdanos a ser mejores cada día, pero sobre todo que tu Hijo Jesucristo more en nuestros corazones y nos siga cambiando. Te pedimos que también tú te reflejes en nuestras vidas para que otros puedan creer en ti. Gracias te damos por todo esto y gracias te damos por tu palabra, porque nos ayuda a crecer, nos fortalece, pero nos instruye. Alabamos y bendecimos tu nombre, todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo.